Bueno, buenas a todos. Y para este programa del terror, para este programa de Halloween dedicado a la literatura de terror, teníamos que traer a un escritor del género. Y hoy tenemos, como no, a Carlos Llerena. Carlos es el autor, bueno, el traductor de Sombras del Infierno, es la traducción de dos relatos originales de Sheridan Le Fanu. Ahora nos contará él. ¿Y qué tal, Carlos? Gracias, buenas. Bueno, Bien, bien. ¿por qué elegiste a este autor? Bueno, fue un autor que conocí durante la carrera. Yo hice filología inglesa y bueno, tuve que leerme algunas historias de Le Fanu, como Carmila, que es una de las más conocidas. Y bueno, es el tipo de literatura que a mí me gusta y enseguida me enganchó. Y luego, cuando terminé filología, que hice un máster de traducción, me recomendaron hacer traducción literaria para el trabajo final y tal, y decidí tirar por este autor porque encontré dos relatos que no estaban traducidos al español y creo que a ninguna otra lengua, de forma oficial al menos. Y bueno, pues decidí traducirlos y así pues tener la oportunidad de publicarlos. Entonces, tu libro es una traducción inédita de dos relatos clásicos de la literatura de terror. O Exacto. sea, casi nada, estamos hablando de un rara avis, de una joya. Y háblanos de Le Fanu, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues él es un autor del siglo XIX, de la época victoriana, y es importante entre los autores de este género básicamente por su forma de crear el terror. No de presentarte directamente a un monstruo o un vampiro, sino que su forma, por así decirlo, nueva se basaba en crear ese terror psicológico o la atmósfera que envolvía la historia, sin presentarte directamente a un vampiro, un monstruo o lo que sea un fantasma. Aparecen, evidentemente, pero muchas veces se deja a la interpretación del lector el qué es lo que está causando estos problemas o estas pesadillas, estas historias a los personajes, ¿no? Como por ejemplo en Té Verde. Es una de las historias de uno de los libros más conocidos, que es el In a Class Darkly. Pues el autor que empieza a tener sus paranoias, digamos, pues recurre a unos médicos. Los médicos piensan que es por su adicción al té verde, pero claro, luego pues las cosas que pasan al final, que no las voy a decir tampoco, pues se deben a ciertos hechos sobrenaturales, fantasmas y estas cosas. Luego Carmila, por ejemplo, sí que se presenta como una mujer vampiro. Es la primera mujer vampiro de la literatura. eh, Realmente que se presente como un vampiro, que aparezca en el texto, que se diga que es un vampiro, porque antes de esta historia sí que tenemos otros relatos, otros poemas, como por ejemplo si nos vamos atrás en el tiempo a Christabel, pues ahí tenemos para mí un personaje que es una mujer vampiro, aunque no se diga nunca en el texto que es un vampiro, pero por lo que se dice en el texto que hace es lo que podemos interpretar. Luego lo que pasa es que ese poema no está terminado, entonces nunca llegamos a saber qué es lo que esta mujer es. Pero bueno, también hay muchos tipos de vampiros, pues los que se alimentan de sangre, de otros tipos de fluidos corporales, de vampiros psicológicos, que puede ser lo que era Cristabel. Y ¿Qué es un bueno, vampiro Lefanu, psicológico? pues básicamente se alimenta de la fuerza vital de los humanos, los deja como secos psicológicamente, ¿no? No solo de la sangre, sino Ah, también pero eso existe de fuera de su la energía. literatura también. Hombre, claro, claro. Sí, Vale. sí, Eh, las un- personas tóxicas. Oye, ahora que me hablas de las mujeres vampiro, Ujú. tengo una pregunta. Sí, ¿Mujer vampiro, vampira, vampiresa? a ver, Porque siempre tú, uso mujer vampiro, aparte de vampiresa. traductor, eres filólogo, ¿no? Eres Sí. corrector, o sea que sabrás contestarme a esto. La RAE recoge ahora mismo las dos variantes del género, vampiro y vampira, para referirse a lo que sería el ser sobrenatural, que se alimenta de sangre o bueno, de cualquier otro tipo de fluidos corporales o lo que sea. Y luego el término vampiresa se referiría más a el tipo de mujer fatal, que de una belleza irresistible, pues que lleva a la perdición a las personas que la siguen, que no es necesariamente el ser sobrenatural del que hablamos en la literatura de este tipo. Ajá.
Es que yo recuerdo, porque yo soy la editora de este libro, para quienes nos estén oyendo, y recuerdo que en su día, cuando estábamos publicitándolo y tal, la ilustradora del libro, porque es un libro ilustrado, Ujú. Laura se ofendía mucho cuando alguien decía vampiresa. Y no, porque uno de los dibujos precisamente es de la hermana de Lefanu, que es un caso un poco paranormal dentro de su propia vida, ¿no? Sí, 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 porque en la historia de Spalatro aparece esta mujer, este personaje femenino, que en ningún momento, volvemos a lo mismo, se dice que sea un vampiro. Esta historia tenemos que tener en cuenta que es anterior a Carmila. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay personajes anteriores que se pueden interpretar como vampiros femeninos. Esta mujer se aparece a Spalatro, al protagonista, como una especie de fantasma que recobra vida cuando bebe sangre. Entonces, vamos ahí al tema del vampiro. Y sí, este personaje se puede relacionar con la vida personal de Lefanu, por ejemplo, con su hermana que murió bastante temprano y, y murió precisamente en un momento de su vida en el que tenía una crisis de fe, de Dios, la religión y todo esto, y Lefanu estaba preocupado de que ella no pudiera encontrar nunca el descanso, porque había muerto como sin tener su fe completa en Dios, ¿no? Claro, Y por- esas historias que había antes, ¿no? De claro, que no va a ir al cielo y no va a poder descansar y tal. exacto. Y eso supongo que le atormentó a él durante toda su vida y el personaje de su hermana es recurrente Ujú, en sí, la sí, literatura del sí, sí, la presenta aquí, pues eso, como un personaje que está atrapado entre la vida y la muerte. Sí, Pasa nada. es curioso, ¿no? Es curioso el caso de Lefany porque quizá él no sea tan conocido, pero en cambio ha inspirado a un montón de clásicos del terror que han venido después y que son incluso más conocidos que él para el gran público. Sí, por ejemplo, a Bram Stoker para escribir Drácula. Es una de las fuentes de inspiración conocidas en esta obra. Bueno, en el caso este que estamos hablando de Lefany, él no presenta directamente el terror, no presenta qué es lo que da miedo, lo que impacta, te lo tienes que imaginar. Y eso en la literatura de terror es muy importante porque el terror se basa en la psicología. El terror no te pueden presentar un susto, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la literatura de terror? Bueno, personalmente me gusta este tipo de literatura como la que hace Le Fanu, la que hacía básicamente. Eh, por eso, porque no te esperas en ningún momento lo que puede ser, lo que pasa al final, ¿no? No pasa eso en todas las obras, pero sí, te deja muchas veces incluso con la intriga al final cuando ya se acaba, no llegas a saber lo que, como te lo tienes que imaginar, lo que tú dices. Pero bueno, también me gusta mucho la literatura de vampiros específica, como las típicas Drácula y todo este tipo de historias que ya sabes exactamente lo que es desde el principio, ¿no? Bueno, Y que tenemos aquí te esperas lo que pasa. en este podcast, en Leyendo hasta el amanecer, el jefazo Dani es súper fan de Stephen King. Imagino que es un terror que no tiene nada que ver. No, pero claro, también es un tipo de terror, de ahí con el suspense, los asesinatos o los bichos raros que aparezcan. Que- Yo no soy fan grande de Stephen King, pero bueno, sí que he leído algo Supongo que y Stephen bueno, King es un terror más moderno, ¿no? Y Le Fanu, la gracia que tiene o lo que puede llegar a meternos en esa atmósfera es que precisamente al ser algo antiguo, bueno, antiguo del siglo XIX, estamos hablando, sí, él es del siglo XIX. 19. Diferentes historias que se sitúan incluso antes. Por ejemplo, las dos de Sombras del Infierno son de la Italia del 17. Eso te iba a preguntar ahora, porque es curioso que una de las cosas que hacía Alefani era escribir historias como si fueran ciertas, ¿no? Como si fueran Eso. transcripciones de otras. Sí, como por ejemplo tenemos el Quijote en España, ¿no? Que las presenta como una traducción de unos manuscritos que encuentra un cura y los traduce y desde el latín y bueno, pues las presenta como esto es lo que he encontrado y os lo dejo a vosotros si os lo queréis creer o no. Casi parecido al caso este de Orson Welles en la radio, ¿no? Cuando nos Ujú, hacía creer que venían los ovnis. ujú. Y cuando te decidiste a escoger estos dos relatos para traducir,
Tuvo Ujú. que ser también muy emocionante el proceso de buscarlos, de estar mirando por los archivos antiguos. Sí, 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 Los- porque, a ver, yo conocía muchas obras de Le Fanu, pero claro, estas mm, no eran conocidas ni siquiera en la lengua inglesa. O sea, se publicaron de forma anónima en un periódico de Dublín y, y no se recuperaron, no se rescataron y se publicaron bajo el nombre de Le Fanu hasta el siglo XXI ya. o sea, Entonces, hasta antes de ayer. claro, básicamente. Y bueno, se publicaron, además se publicaron juntas estas dos historias en inglés, en una edición muy limitada. Y claro, pues no todo el mundo las conoce ni las puedes conseguir tan fácilmente, a menos que las conozcas y las busques por internet, que tampoco son fáciles de encontrar por internet. Y bueno, cuanto menos en libro, en formato físico. Pero sí, cuando al final encontré algo que de verdad no estaba traducido y tal, pues sí, fue bastante emocionante. Y luego además tuve que encontrar en archivos antiguos, bibliotecas online y todo, pues lo que era el manuscrito, bueno, no el manuscrito, perdón, el periódico original en donde se publicaron, que son los documentos escaneados del periódico original. Bueno, imagínate mirar por periódicos de Dublín, por todo, porque tú ahora mismo vives en Islandia ya desde hace unos años, ¿no? Sí. Y allí se nota que hay cierto folclore, cierta tendencia, esta idea quizá que tenemos nosotros desde aquí, que los países más al norte, más nórdicos, son más dados a este tipo de literatura, a los clásicos, al terror, a... No en Islandia el terror, la verdad es que no, pero sí el folclore sí que lo tienen bastante arraigado. Ellos, por ejemplo, creen en los duendes y los elfos. Se dice que la mayoría de la población o cree o al menos no niega la existencia de los elfos. Entonces este tipo de cosas sí que están bastante asentadas allí en Islandia. El hecho de que, por ejemplo, desvíen las construcciones de carreteras porque en esas rocas que hay ahí en ese lugar viven elfos y no se les puede molestar, porque ¿En entonces te serio? puedes ir toda tu vida. Sí, sí, sí. Ostras. Sí, Pero sí, pero en lo que es la literatura, hay literatura de todos tipos. Y la verdad es que en Islandia la literatura sí que es bastante parte de la vida diaria. Se dice que al menos 9 de cada 10 islandeses publican un libro durante su vida. 9 de cada 10, Ujú. casi nada. No, es Ah, que no, ahora mismo, bueno, me vienen a la cabeza sobre todo suecos, ¿no? Me viene a la cabeza la película Déjame entrar, no el remake este estadounidense que han hecho hace poco, ¿no? Sino ya, la original. No sé, o sea, me impactó mucho esa película cuando la vi en su día. sí. Y así obras de literatura quizá más modernas, pero también me da la sensación de como que hay más gusto por por el misterio más que por el terror. La verdad es que lo que es la literatura inglesa, perdón, islandesa, no he encontrado yo tampoco como una tradición de lo que es el terror, como el terror antiguo, de este tipo de sobrenaturales, a excepción de mm, Matt Myrkrana, que es la traducción del inglés al islandés de Drácula. Que esta es interesante porque la intención del autor era hacer una traducción al islandés y acabó siendo una obra totalmente diferente con la colaboración de Bram Stoker. Anda. Entonces tenemos ahí otro Drácula diferente, que además lo que han hecho después es traducirlo del islandés al inglés otra vez, porque acabaron siendo dos obras totalmente distintas. Anda, como el teléfono escacharrado que jugábamos de Eh, pequeños. sí, sí. Es curioso, yo te cuento uno a ti, tú a otro, y al final la historia es totalmente distinta y Ujú. puede volver a empezar y sorprender, qué bien. Este libro, la traducción de estos relatos, pero en realidad lo tradujiste como un trabajo de fin de máster en su Sí, día. sí, lo hice, fue mi trabajo final del máster de traducción. Me llevó bastante tiempo, pero bueno, y bueno, la verdad es que todo el mundo estaba bastante contento con las traducciones y me animaron a publicarlas y bueno, pues al final ahí están. Claro, porque el libro, además de dos relatos originales con dos ilustraciones originales, bueno, tres con la de la portada, pero bueno, incluye también una parte, una introducción de todo lo que estuviste estudiando de Lefanu, cómo llegaste a él, cómo era Sí, su vida.
Sí. Sí, tuve que hacer, claro, también una investigación del autor, de las obras, porque las obras, claro, como se llevaron tanto tiempo perdidas, pues en la introducción también se explica un poco cómo se encontraron, cómo se le atribuyeron al autor, qué, qué similitudes tiene con otras obras del autor. Y bueno, luego también, pues, Ah, claro, porque cuando aparecieron estas obras no se sabía que eran de Lefanu, se tuvo claro, que eran deducir. anónimas. Entonces sí se hizo un estudio y había ciertos factores pues que apuntaban a que eran suyas y bueno, eso es básicamente lo que explico en la introducción. Una curiosidad, cuando atribuyen una obra a un autor, Ujú. ¿cómo saben que no es un imitador? Bueno, en este caso, básicamente porque había documentos en los que aparecía su nombre. Entonces ahí estaba bastante claro, no era solo por el estilo. Las obras estas se publicaron en un periódico y se publicaron en un momento en el que el periódico pertenecía a un amigo de Le Fanu. Entonces, él publicaba de forma anónima como para darse a conocer, pero en los registros del periódico sí que se encontraron los títulos de las obras con el nombre de Le Fanu. Entonces ahí estaba bastante Claro, claro. era trampa. Y bueno, una pregunta con la que me gusta acabar siempre, ¿vale? Ujú. Porque hace tiempo, en una presentación de un libro de una novela histórica que se llama El clavero del Alonso, preguntó un señor del público, le dijo al autor, bueno, entonces, para los que no somos historiadores, para los que no estamos metidos en el tema, tal, en dos palabras, ¿quién era Alonso de Monroy? De la misma manera que si tú piensas, por ejemplo, en los reyes católicos, pues te viene a la cabeza, bueno, Isabel, Fernando se casaron, Castilla y Aragón, tal cual. Bueno, entonces, en dos palabras, ¿quién era Lefanu? Porque Lefanu puede ser el precursor de la literatura de terror, el primero que presentó una mujer vampiro, el precursor de Drácula. Eh, vale, pues sí, pues eso. Es un autor del siglo XIX de literatura de terror importante básicamente por su forma nueva de crear ese terror psicológico y no de presentarte a un ser sobrenatural directamente. Genial. Para quienes se estén acercando a Lefanu, ¿qué recomendación les harías? Carmila, la primera, y luego si Té Verde, que es otra de las historias cortas más conocidas, y si prefieren las novelas, por ejemplo, El tío Silas, Uncle Silas, bastante macabra. Bueno, cuando estuve leyendo yo el libro, me impactó un poco las descripciones tan macabras, tan explícitas de la sangre, de cómo muere alguien, aunque no se sepa exactamente cómo, la descripción de Ujú. cómo lo encuentran luego es dura, incluso para hoy. Sí, sí, sí. La verdad es que la gente que ha leído las historias me lo ha dicho, la mayoría de las personas que la han leído, es una de las cosas que se les queda y que luego te comentan. Es como, madre mía, esta parte de la historia te deja como con los pelos de punta por, claro, la sangre. Es que no quiero decir exactamente qué es lo que le hacen al personaje, pero sí, es muy descriptivo y dura bastante. Es una buena parte del texto. Y además esa es una de las similitudes que tiene, por ejemplo, con Carmila, que el final de Carmila también es bastante descriptivo, cuando por fin matan a la mujer vampiro y se deshacen de ella. Tiene un poco ahí de... La descripción es bastante similar. Bueno, pues ya con esto solo recordar que tu libro, Sombras del Infierno, que incluye dos relatos originales nunca antes traducidos al español ni leídos en español, que son Espalatro y Y Borromeo. Borromeo, se llama Sombras del Infierno, se puede encontrar en la editorial Cuatro Hojas, todo con letras, editorialcuatrohojas.com, y que son dos relatos originales. Borromeo es un astrónomo, ¿verdad? Sí, es Un alquimista, un alquimista que, bueno, que quiere conseguir la vida eterna a costa de todo y, bueno, pues la conseguirá a un precio bastante alto. vale. Y luego Esfalatro, que es una historia un poco más larga sobre un
Se divide en dos capítulos, por Romeo es bastante cortita, pero esta tiene dos capítulos y bueno, son dos capítulos de estilo bastante diferente. El primero es más de como de misterio, intriga y el segundo ya es cuando aparecen todos los aspectos sobrenaturales típicos de la obra de Le Fanu. O sea que tiene un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a este programa especial de terror. Y nada, esperamos verte otra vez pronto y ya te contaremos cuando se vaya leyendo tu libro. Perfecto, Venga, gracias. hasta luego. Adiós.